La historia del nacimiento de Jesús, un evento fundamental en el cristianismo, se remonta a hace más de 2000 años en la pequeña aldea de Belén, ubicada en la región de Judea, en lo que hoy es Palestina. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús no está claramente establecida en los registros históricos, la narrativa bíblica relata que María, una joven virgen, dio a luz a Jesús en un humilde establo, ya que no había lugar para ellos en la posada. Según el relato, el nacimiento de Jesús fue anunciado por ángeles a pastores que cuidaban sus rebaños durante la noche. Únete a nosotros para celebrar el nacimiento de Jesús y compartir la alegría de la Navidad. Ven y participa en nuestra comunidad mientras honramos este momento especial con cantos, oraciones y reflexiones. Para recordar el significado más profundo de la temporada y renovar nuestro espíritu de amor, esperanza y paz. Te esperamos para celebrar juntos el regalo más grande de todos. El nacimiento de Jesús representa para los cristianos el cumplimiento de las profecías mesiánicas y el comienzo de una nueva era de salvación y redención para la humanidad. Es un momento de esperanza, amor y reconciliación que simboliza la presencia de Dios entre los seres humanos y el mensaje de paz y buena voluntad para todos. A través de los siglos, la historia del nacimiento de Jesús ha sido celebrada con fervor y devoción en todo el mundo, dando lugar a diversas tradiciones y celebraciones que reflejan la diversidad cultural y religiosa de la humanidad. Es un recordatorio de la importancia del amor, la compasión y la humildad, valores que trascienden las diferencias y unen a las personas en un espíritu de solidaridad y fraternidad. Además, hay documentos de eruditos del Nuevo Testamento que confirman que el sucesor de Herodes comenzó a gobernar sobre Judea y Samaria. Sin embargo, una revisión de los manuscritos de Flavio Josefo, realizada por la Biblioteca Británica y la Biblioteca del Congreso, sugiere que los manuscritos anteriores sitúan la muerte de Herodes en el año 1 a.C. Este hallazgo nos acerca aún más a la fecha del nacimiento de Jesús, coincidiendo más estrechamente con la fecha tradicionalmente aceptada. La evidencia histórica y bíblica sugiere que es más plausible que haya nacido a finales de septiembre o principios de octubre. Esto se sustenta en la escena bíblica, donde los pastores cuidaban sus rebaños en el campo, lo que era una práctica común desde la primavera hasta principios de octubre, cuando el clima permitía dormir al aire libre con las ovejas. Por lo tanto, es razonable concluir que Jesús nació a principios de octubre. Para calcular el año del nacimiento de Jesús, podemos considerar 3 datos importantes: el censo, el motivo por el cual José y María viajaron a Belén. En Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 5, se menciona el censo decretado por Augusto César para todo el Imperio Romano, siendo este el primer censo durante el gobierno de Quirinio en Siria. Este censo fue lo que impulsó el viaje de José y María a Belén, ya que José, siendo descendiente de David, debía registrarse allí. La historia es respaldada por 2 inscripciones antiguas que confirman las expediciones militares dirigidas por Quirinio en las provincias orientales del Imperio Romano entre los años 7 y 4 a.C. En Mateo capítulo 2 se narra la visita de unos sabios del Oriente, quienes llegaron a Jerusalén en busca del recién nacido rey de los judíos. Su conocimiento sobre el nacimiento del niño se debió a una estrella que los guió, motivo por el cual emprendieron su viaje con el propósito de adorarlo. Estos sabios, conocedores de las profecías bíblicas y expertos en astrología, prestaron atención a los fenómenos estelares y actuaron en consecuencia. Una vez que los astrónomos avistaron la gran estrella entre los años 7 y 6 a.C., notaron que Júpiter y Saturno
se encontraban en estrecha conjunción en la constelación de Piscis, produciendo un resplandor brillante. Es posible que este fenómeno astronómico fuera la señal que buscaron según las profecías que habían leído, motivándolos a iniciar un viaje en busca del nuevo rey. En cuanto al embarazo de Elizabeth, madre de Juan el Bautista, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, narra la historia de Zacarías, quien, mientras oficiaba como sacerdote en el santuario del Señor, recibió la visita de un ángel. Este ángel le anunció a Zacarías y a su esposa Elizabeth que tendrían un hijo al que llamarían Juan. Zacarías, como sacerdote, formaba parte de la rotación en el templo, y según los historiadores, su turno coincidió con la 8ª rotación en la 10ª semana del ciclo sacerdotal, que probablemente comenzó en mayo y terminó en junio. Se presume que el nacimiento de Juan el Bautista ocurrió poco después, en primavera. Según el relato bíblico, el embarazo de María coincidió con el 6º mes de embarazo de Elizabeth, lo que sugiere que si Juan el Bautista nació en marzo o abril, Jesús debió haber nacido en septiembre u octubre del mismo año. En cuanto al lugar de nacimiento de Jesús, los evangelios de Mateo y Lucas, así como el libro de Miqueas, señalan que nació en Belén. Miqueas 5:2 profetiza: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Sin embargo, otros versículos mencionan a Jesús como el Nazareno, lo que podría sugerir un vínculo con Nazaret. La mayoría de los historiadores coinciden en que los relatos de los apóstoles y la iglesia primitiva sobre la vida de Jesús son auténticos. La estrella que guió a los sabios del Oriente podría proporcionar pistas adicionales. Estos sabios, conocidos por su erudición y estudios detallados, podrían haber sido guiados por sus conocimientos hacia el lugar de nacimiento de Jesús. Las profecías bíblicas anticipaban el nacimiento de un nuevo rey judío en Belén, lo que llevó a aquellos que estaban atentos a las señales celestiales a reconocer la importancia de la estrella que apareció. Con esta convicción siguieron la estrella, seguros de que los llevaría al recién nacido rey en Belén. Cuando Jesús nació, fue colocado en un pesebre o cajón utilizado para alimentar a los animales, según el relato en Lucas 2:7. Esto se debió a que todas las posadas estaban llenas y el pesebre fue la única opción disponible para María y José pasar la noche. Así, María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales antes de colocarlo en el pesebre, ya que no había lugar para ellos en el mesón. Gracias por la sesión. Siempre estoy aquí para ayudar y compartir conocimientos. Si te ha resultado útil esta conversación, no dudes en dejarnos tus comentarios y opiniones en la caja de comentarios. Estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que tengas. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para recibir alertas sobre nuestros próximos videos. Y que Dios los bendiga a todos. Y hasta la próxima.